Varios años tras las rejas podría pasar Raúl García Albornoz, director del Centro de Rehabilitación Cristo es Amor. Tanto él como otros 2 trabajadores de esa organización se les acusa por homicidio culposo y exposición de personas al peligro. Es una casa cristiana, no se maltrata a nadie. Es el traslado de Raúl García Albornoz, director del Centro de Rehabilitación para Drogadictos Cristo es Amor, desde la sede de la Dirincri hasta las oficinas del Ministerio Público en la avenida Bancay, donde fue intensamente interrogado. El juzgado penal de turno de la Corte Superior de Lima decidió iniciar un proceso penal contra García Albornoz, Julio Ángel Matías Torres, subdirector del local, y Prisciliano Oremidma, encargado de disciplina. A los 3 se le acusa por homicidio culposo y exposición de personas al peligro y, según la Fiscalía, serían los responsables de la muerte de 26 internos y un pintor en el trágico incendio del último fin de semana. ¿Por qué entonces estabas ahí prófugo? Llevé a mi cuñado al hospital. Junto a García Albornoz también fue trasladado a la sede de la Fiscalía Julio Matías Torres, en medio de estrictas medidas de seguridad. ¿Cuál es tu verdad? García Albornoz y Matías Torres serán trasladados a la carceleta del Palacio de Justicia, donde se decidirá si cumplen prisión preventiva en el penal para reos primarios ex San Jorge o en otro centro penitenciario de la región Lima. La policía está tras los pasos de Prisciliano Oremidma, de 30 años, quien sigue prófugo de la justicia. El caso ya es investigado por el 24º Juzgado para Reos en Cárcel, a cargo de la jueza Nelly Ramos Hernán. Lo último sobre esta información la tiene nuestro compañero Julio Chuquitaipe desde el Ministerio Público. Julio, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Como hemos visto en la nota, Raúl García Albornoz y Julio Matías Torres, ellos permanecen detenidos aquí en el Ministerio Público a la espera de ser trasladados a la carceleta del Poder Judicial, donde se determinaría su suerte y a qué penal pasarían. Como se ha conocido, se ha dictado orden de captura contra Prisciliano Oremidma, encargado de la seguridad y el orden en el trágico Cristo es Amor, en el Centro de Rehabilitación. Él todavía se encuentra no habido, Julio. Así es, todavía no ha sido capturado, sin embargo ya la policía lo está buscando intensamente para dar con su paradero. Es decir, de aquí van a la carceleta del Poder Judicial. Así es, irían a la carceleta del Poder Judicial, donde se determinaría a qué penal van para afrontar en cárcel el proceso que se les sigue. Bien, si ese traslado se produce en los últimos minutos, volvemos contigo en vivo. Julio, mantente ahí, por favor. Muchas gracias por esta información. La tragedia en San Juan del Lurigancho no ha hecho más que destapar la informalidad en los centros de rehabilitación. Solo en Lima se calcula que hay 150 centros clandestinos que, por si fuera poco, no reciben ningún tipo de fiscalización de las autoridades. A 2 días del incendio en el Centro de Rehabilitación Cristo es Amor, que costó la vida de 27 personas, el debate sobre qué institución tiene la responsabilidad de fiscalizar a estos lugares apunta a tornarse eterna, quedando al descubierto una cifra alarmante sobre la informalidad en este tema. Existen 150 centros de rehabilitación clandestinos en nuestra capital. Panamericana Televisión consiguió en exclusiva esta relación de 13 centros de rehabilitación que, según nuestra fuente, operan de manera informal en diversos distritos de nuestra capital. Tome nota y tenga cuidado si desea internar a algún familiar con problemas de adicción en alguno de estos lugares. La Casa Hogar Nuevo Orbe en Breña, la Casa de Jesús y la Casa Hogar Nueva Generación en San Juan del Lurigancho, el Proyecto Fénix en Chorrillos, Amor y Paz en el Callao, entre otros. En contraste, se ha informado de la cantidad insuficiente de centros de rehabilitación formales en nuestro país. 10 centros empadronados, 15 preafiliados, y de los cuales también tenemos 23 que han mandado su solicitud. Entre 1.300.000 adictos, el Estado, de hecho, se ha incrementado. A lo que voy es que la respuesta que tiene que tener el Estado aún todavía es débil, hay que decirlo. Si existen en promedio 30 centros de rehabilitación formales para 1.300.000 personas con problemas de adicción en nuestro país, significa que cada centro tendría que albergar, en teoría, a 43.333 internos.
Hay 700 camas desde el Estado, ¿no? Vamos a poner que no todos los dependientes necesitasen internamiento, sino que lo necesitase un 10%, un 5%, igualmente hay un déficit muy grande para la cobertura de adictos. Razón suficiente para que pululen centros informales por toda nuestra capital. Grave situación en la que dos instituciones se han lanzado dardos sin que ninguna acepte su responsabilidad. El alcalde de San Juan del Lurigancho prefirió no dar la cara y fue una funcionaria quien culpó exclusivamente al Ministerio de Salud por la tragedia. Para tener esa licencia de funcionamiento, un centro de rehabilitación, necesariamente como requisito indispensable es que tengan la resolución correspondiente del Ministerio de Salud. Prácticamente les digo que la responsabilidad es del Ministerio de Salud. Alberto Tejada, ministro de Salud, respondió horas luego. El propio gobierno local está en facultades, según su propio reglamento de defensa civil que tenemos aquí presente, para clausurar, inclusive ante la reincidencia, también poner medidas pecuniarias. En septiembre de 2009, el entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que se elaboraría un reglamento especial para los centros de rehabilitación. Casi 2 años y medio luego, seguimos esperando. Podrían hacer el reglamento y tener un sistema y una gerencia y una vigilancia mucho mayor en coordinación con los municipios. Urge un esfuerzo multisectorial para hacer frente a esta problemática y un compromiso político ante la insuficiencia de centros de rehabilitación para albergar a la alarmante cifra de personas con problemas de adicción al alcohol y drogas en nuestro país. De otro lado, 9 personas que salvaron de morir en esta tragedia en San Juan del Lurigancho continúan internadas en los diferentes hospitales de Lima. Algunos presentan graves quemaduras y su situación a esta hora es muy delicada. Si yo confío en ti, papá, si yo lo puse porque se sale, mi hermano, Dios mío. Mientras 27 familias lloran la partida de sus seres queridos, 9 de los internos aún luchan por su vida. Edilberto Pérez, César Lara y Genaro Martínez se hallan en la unidad de trauma shock del Hospital Hipólito Unanue, donde evolucionan favorablemente. No obstante, Martínez es quien presenta el porcentaje más alto de quemaduras en el cuerpo y requerirá atención especializada. Él presenta 36% de que la superficie quemada, básicamente en miembros inferiores, abdomen y tórax. Este paciente está siendo tratado como gran quemado. Fernando Alarcón también se encuentra en el referido nosocomio y su estado es bastante delicado. Los médicos informaron que está conectado a un ventilador mecánico y varios de sus órganos vitales se han visto comprometidos, causándole una insuficiencia renal aguda. Es el que está en un estado más crítico de los tres, ¿no? Este presenta quemaduras a nivel del rostro y gran compromiso del aparato respiratorio por quemaduras directas. Mientras que en el hospital 2 de Mayo se recuperan Anderson Flores y Gabino Narváez, en el de San Juan del Lurigancho Richard Muñoz y en el Loaiza Julián Agurto. Todos con serios problemas en el aparato respiratorio tras haber permanecido encerrados durante el siniestro. Y hoy fueron sepultadas algunas de las víctimas que dejó este incendio en el Centro de Rehabilitación Cristo de Zamor. Las escenas de dolor fueron desgarradoras. Los gritos desgarradores, las lágrimas y el profundo sufrimiento de estas familias tienen el mismo motivo: el infierno en el albergue maldito. Durante la mañana, personal de limpieza pública de San Juan del Lurigancho recogió los restos del desastre en el centro de rehabilitación, a donde llegó desde Chimbote este hombre en busca de su hermano, Iván Tapia, de 21 años, al que llamaba cara cortada. Se nos acercó su hermano. ¿Quiere irse a suicidarse? Está la foto. ¿Se quiere suicidar ahorita? La visita de Jesús Manrique, sobreviviente del incendio considerado héroe, generó acaloradas discusiones. Mientras que en casa del paciente reincidente Carlos García, alias Pirulo, acusado de ser quien originó el incendio, solo encontramos la indignación de su familia. Es imposible que mi hijo se haya levantado a levantar a la gente, imposible.
Yo lo he internado un día antes, no lo he internado 15, 20 días antes. Mi hijo ha sido el primero que ha fallecido durmiendo. Está como durmiendo. No hay huella de que él ha hecho y como dicen nosotros. Eso es lo que me indigna el periódico Rojo. Al mediodía, el féretro de Herminio Rojas Zárate, de 40 años, padre de 2 hijas, fue sepultado en el cementerio Belaúnde de Comas, donde otros 4 pacientes del Centro Cristo de Zamor fueron sepultados. Asimismo, 11 internos fueron enterrados en el cementerio El Sauce de San Juan del Lurigancho.